Después de los acontecimientos devastadores que habían marcado la región de Sodoma y Gomorra, Abraham continuó su camino como extranjero. Se desplazó hacia el sur, estableciéndose por un tiempo entre el desierto y la región del Negev. Finalmente, levantó su campamento cerca de una ciudad llamada Gerar. Aunque Abraham caminaba bajo una promesa firme, su vida seguía desarrollándose en medio de pueblos ajenos, culturas distintas y riesgos constantes. En ese lugar, Abraham volvió a enfrentar un temor antiguo. Sara, su esposa, seguía siendo una mujer de notable belleza, aún en su vejez. Abraham recordó experiencias pasadas y permitió que el miedo volviera a gobernar sus decisiones. Temiendo por su vida, dijo nuevamente que Sara era su hermana. No era una mentira total, pero sí una verdad incompleta, nacida del temor y no de la confianza plena. Abimelech, rey de Gerar, oyó hablar de Sara y la hizo traer a su palacio. No actuó con violencia ni con intención perversa, seguía las costumbres de su tiempo, buscando establecer alianzas y asegurar estabilidad. Sin embargo, sin saberlo, estaba a punto de involucrarse en un asunto que tocaba directamente el plan de Dios. Aquella noche, Dios se manifestó a Abimelech en un sueño. No fue una visión confusa, sino una advertencia clara y solemne. Dios le reveló que la mujer que había tomado era esposa de otro hombre y que su vida estaba en peligro si no corregía la situación. El mensaje fue directo, cargado de autoridad y verdad. Abimelech respondió desde la integridad de su conciencia. Declaró que había actuado con inocencia, sin saber que Sara era esposa de Abraham. Afirmó que tanto su corazón como sus manos estaban limpios. Dios reconoció esa integridad. Le explicó que él mismo había intervenido para impedir que Abimelech cometiera un pecado mayor, protegiendo así a Sara y preservando la promesa que debía cumplirse a través de ella. Dios dio una instrucción clara: Abimelech debía devolver a Sara a Abraham, pues él era un profeta y oraría por él para que viviera. De no hacerlo, las consecuencias serían graves. El sueño no fue solo una advertencia, sino una revelación del cuidado soberano de Dios sobre su plan, incluso cuando los protagonistas actuaban con debilidad. Al amanecer, Abimelech se levantó sobresaltado. Llamó a sus siervos y les contó todo lo ocurrido. El temor se apoderó de ellos al comprender que Dios había intervenido directamente. De inmediato, Abimelech llamó a Abraham y lo confrontó. Sus palabras no fueron arrogantes, sino llenas de desconcierto y reproche. Le preguntó qué había hecho y por qué había traído tal peligro sobre su casa. Abraham respondió con honestidad. Confesó que había tenido miedo, pensando que en ese lugar no habría respeto por Dios y que podrían matarlo para quedarse con su esposa. Reconoció que Sara era, en efecto, su pariente cercana, pero aceptó que había ocultado la verdad completa. Explicó que, desde el principio de sus viajes, habían acordado actuar de ese modo para protegerse. La conversación reveló una paradoja profunda: el hombre portador de la promesa había fallado nuevamente por temor, mientras que un rey extranjero mostraba integridad y reverencia ante Dios. Abimelech, lejos de castigar a Abraham, actuó con generosidad. Devolvió a Sara, le ofreció ganado, siervos y una compensación, y le permitió habitar en la tierra donde quisiera. Incluso dio a Sara una muestra pública de reivindicación, restaurando su honor ante todos. Luego, Abimelech pidió a Abraham que orara por él. Abraham lo hizo, y Dios respondió. Las mujeres de la casa de Abimelech, que habían sido afectadas por esterilidad, fueron sanadas. La vida volvió a fluir, y la casa del rey quedó restaurada. Génesis 20 revela una tensión constante en la vida de Abraham, una fe genuina coexistiendo con temores persistentes. A pesar de haber caminado con Dios durante años, de haber recibido promesas extraordinarias y de haber intercedido por ciudades enteras, Abraham aún luchaba con miedos antiguos. Sin embargo, este capítulo deja claro que la fidelidad de Dios no depende de la perfección humana. Dios protege a Sara no solo por ella misma, sino porque de su vientre debía nacer el hijo prometido. El plan divino no podía ser frustrado por errores humanos.
Aun cuando Abraham actuó mal, Dios intervino con soberanía, usando incluso a un rey extranjero para preservar la promesa. Este capítulo también amplía la imagen de Dios como juez justo y cercano. No se revela únicamente a los patriarcas, sino también a gobernantes paganos. Dios se presenta como el defensor de la vida, del matrimonio y de su propósito redentor, incluso en territorios donde su nombre no era invocado habitualmente. Génesis 20 enseña que la gracia de Dios es más grande que las recaídas humanas. Abraham tropieza en una falla ya conocida, pero no es desechado. Dios no retira su promesa ni abandona su plan. En cambio, actúa, corrige, protege y sigue adelante con su propósito. El capítulo cierra preparando el escenario para lo que está por venir. La promesa está más cerca que nunca de cumplirse. Sara ha sido preservada, el vientre que parecía cerrado pronto se abrirá y la historia avanzará hacia el nacimiento del hijo esperado. En medio de temores, errores y correcciones, Dios sigue guiando la historia con paciencia y poder.